Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más relevante, con lo más importante, sesión de miércoles 6 de septiembre para los principales mercados financieros. Si empezamos a darle un vistazo a la parte internacional, seguimos observando mercados ruidosos, mercados con sesgo bajista, algunos datos macroeconómicos en los Estados Unidos no convencen, preocupan, y estamos hablando del sector de servicios, cuyo dato genera preocupación porque la economía parece, presionar o moverse muy fuerte, presionar inflación. Y recordemos que ahora la expectativa recae sobre la reunión de noviembre. Y eso ha generado precisamente incertidumbre, un mercado que no la tiene muy clara. Y si el mercado va a los bonos, que son de alguna forma el termómetro del mercado frente a política monetaria, pues los bonos han venido perdiendo terreno. Les sugiero ver muy de cerca la parte de 7, 10, 20 y 30 años. Así que hemos tenido desarrollo negativo. Dow Jones cayó 0.57%, el Nasdaq cayó 1.06%, el Standard & Poor's cayó 0.70% y el índice Russell cayó 0.27%. En medio de ese desorden hemos venido incorporando sector financiero porque lo han venido golpeando bastante y algunos segmentos puntuales de emergentes. Teníamos 4 índices emergentes, hemos incluido un quinto. No es que esté invirtiendo en los 5. Lo que pasa es que son los 5 que reviso. Hay muchísimos, son los 5 con los que yo tengo confianza. Y hemos venido por ahí haciendo algunos testeos. Por ejemplo, hemos aprovechado ese pánico de Colombia para comprar un ETF XG, que es entre comillas la réplica colombiana. Ahí venimos haciendo la tarea con calma, sin ningún tipo de afán. La ventaja que tengo o que tenemos es que en la parte internacional los portafolios están en una gran mayoría líquidos, porque allá he tenido la ventaja de operar, tomar ganancias rápido y básicamente guardar reservas. Lo iremos haciendo de forma paulatina. A mí el desorden no me preocupa, no le tengo miedo, a esos números negativos. Incluso, y como lo he reiterado siempre, en este negocio hay que ser siempre neutral. Leer la información, claro que no sea tan buena, la información que sea muy buena, pero usted en su gestión tiene que ser muy neutral. Simplemente va y busca valor, y ojalá en extremos, y hace la tarea y pare de contar. Y es lo que yo intento, simplemente saber dónde el mercado se está inclinando, dónde hay un error de valoración, y empiezo paulatinamente a hacer la tarea hasta donde las herramientas alcancen y la liquidez, por supuesto, también me lo permita. Pero para mí, a nivel internacional, creo que se han gestado una que otra oportunidad. Una de las cosas que tampoco gusta, a nivel macro, es que tengamos un petróleo nuevamente subiendo a máximos de 10 meses. Hoy tenemos una subida de 0.73% para el Brent, 90.70, para el WTI del 1% a 87.61. Y esto no es bueno porque un petróleo más fuerte o volviendo a tener tendencia alcista, pues finalmente genera costos que al final le caen al consumidor y finalmente eso es inflación. Y es precisamente lo que el mercado no tiene claro frente a la Reserva Federal. Ahora, Brent en los 91 ha hecho algunos retrocesos, ahí se van formando ciertas fisuras. Mi tarea ahora es encontrar la validez de esas fisuras. Yo les he contado que en largo en petróleo yo no tengo predicción. Por lo tanto, si se encuentran fisuras, seguramente ahí sí pueda tener algún tipo de participación. ¿Eso qué quiere decir? Que para largos yo no me siento seguro y por lo tanto alguien debería pensar 2 veces si la apuesta es largo. El nivel de predicción es limitado, pero cuando yo le doy la vuelta al modelo, el nivel de corto sí empieza a generar una predicción más alta. Entonces es ser prudente en esta zona para eventualmente no caer, en una mala posición o quedar atrapado. Sobre todo también revisar la parte corta y los apalancamientos. Simplemente tener mesura. No le estoy diciendo que no lo haga si usted finalmente está convencido. Solamente tenga mesura porque ahí las fisuras se están dando en Brent y en WTI. Aun cuando petróleo ha tenido cifras positivas, yo les he contado que un gestor de petróleo no espera que el petróleo quiebre negativo para venderse, porque si lo hace, seguramente el petróleo le coja un poco más de ventaja. Si a eso le añadimos el horario, por ejemplo, asiático o los gap de apertura, pues un operador diligente no espera eso. Un operador diligente ve petróleo subiendo y básicamente se empieza a desmontar antes. Y eso es lo que vemos en este momento en algunos emisores. El petróleo a máximo de 10 meses, pero no muchos están subiendo. Es porque los operadores en medio de todo están tomando ganancias. Y eso es sano en este negocio, sobre todo cuando tenemos una predicción o un nivel de confiabilidad tan limitado.
Dentro de esos activos con cifras negativas tenemos a Canacol, que retrocede 2,46% y se ubican $11.10, cierran el mínimo de la jornada. En Colombia la acción termina en 34.190 pesos, ahí es al contrario, aquí en Colombia finaliza en el máximo del día, el mínimo fue 33.800, gana 0.29%, o lo que equivale a 100 pesos y un volumen negociado de 209 millones de pesos aproximadamente. Digamos que uno, escuchando esto, podría pensar que pues Canacol, digamos, tuvo una actuación aceptable. Pero si yo voy al detalle, que finalmente es lo que hace dinero acá en el negocio o en el escenario bursátil, y yo voy y valoro el par canadiense, está por encima de 1,36. Si yo paso ese canadiense a pesos colombianos, la acción en Colombia debe haber cerrado en 33.180 pesos. Si usted tiene la oportunidad, vaya a la bolsa y vaya a las operaciones de Canacol. Se da cuenta que pasó de 33.920 a 33.190 y durante toda la sesión hubo manipulación, es decir, aquí en Colombia pagaron de más. Y eso es bueno saberlo. ¿Para qué? Para que si usted está buscando un trade o una inversión, no pague lo que no es. Entonces tenga mucho cuidado con esto, porque el cierre de 34.190 no es el correcto, debió haber sido 33.180 pesos aproximadamente. Ahora, si vamos a la parte americana, Ecopetrol ganó 0.68%, se ubicó en $11.93, máximo de la jornada 12,07, en Colombia termina en 2.421 pesos, ganando 0.21%, lo que equivale a 5 pesos aproximadamente. Más bien hacia la parte, hacia el rango bajo, porque el bajo fue 2.410, el máximo fue 2.460, más bien un mercado que al final se desmontó un poco de posición. La volatilidad las últimas 3 sesiones ha sido muy similar, 42, 43, 50 pesos aproximadamente, o los pivotes, digamos no volatilidad sino los pivotes, con un volumen de 10.697 millones de pesos aproximadamente, volúmenes que se incrementan 25,45%. Hay un par de cruces pactados, pensé que iban a darse hoy en la subasta, pero pues parece que hay otro tipo de cronograma. Si vamos a la parte final del mercado, tenemos un mercado que cede por tercera jornada consecutiva, cede 0.43%, el índice MSCI Colcap se ubica en las 1.046,70 unidades, con un volumen de 45.781 millones, muy parecido al volumen previo, cae 2,16% en comparación. Un mercado que sigue ajustando entorno internacional, porque ha habido rotación de algunos emergentes, digamos que eso aplica para todos. Y en el caso colombiano, pues básicamente esa información que ha vuelto a circular en medios de comunicación, en redes sociales, es esta posible clasificación a mercado frontera. Esto o esta posibilidad realmente no es nueva. Eso se estaba hablando desde el principio de este año, o incluso en algunos comités desde la salida de Ecopetrol el año pasado. Así que sí es bien llamativo que un comentario o un párrafo genere, digamos, esta serie de distorsiones. Por supuesto, es entender que el que está apalancado y escucha o lee una noticia de este estilo tiene que salir al mercado a rematarse. Por eso yo con el apalancamiento les he comentado, hay que ser muy cuidadoso, porque en situaciones extremas el que está apalancado salta a rematar, e incluso para rematar también hay que saberlo hacer. Pero uno simplemente ve en pantalla rojo, simplemente ve el afán de salir, y creo, bueno, el apalancamiento es una historia diferente, pero creo que mucha gente está saltando sin conocer realmente las noticias de fondo. Lo primero, esto no es nuevo. Ahora, no con ello quiero decir que esto no sea negativo o que de corto plazo no tenga ruido, no, eso tampoco lo voy a negar, ni voy a vender un optimismo que no es. Lo que quiero que entienda es que si bien esto hay que confirmarse, porque simplemente es la opinión de un analista, y todo el mundo hace su trabajo, pero ya las firmas se han equivocado en muchas estimaciones, y sobre todo la historia no acompaña estas firmas, ni tampoco las calificadoras de riesgo. Pero suponiendo que eventualmente sea de este modo, sí, claramente habrá algunos ajustes en portafolios, pero también seremos vistos por otro tipo de inversores, incluso hasta más agresivos. Es decir, no es apocalipsis, ni la bolsa se va a cerrar, ni las compañías se van a quebrar, que ese es el miedo, o lo que yo leía en muchos correos pues, que consultaban hoy la opinión. No, simplemente es un flujo puntual. Recuerden que los rebalanceos o las salidas de los índices no es porque las compañías no valgan, son simplemente parámetros que se dejan de cumplir y salen los fondos a rematar. Eso es la primera, digamos, el primer brazo de la ecuación. El segundo es quién recoge. Siempre recoge un profesional, y siempre recoge un profesional que al final se hace más rico. En este negocio hay que aprender a pensar, primero hay que ser neutral, y sobre todo pensar un tanto diferente. Si usted piensa igual que la mayoría, tendrá resultados igual que la mayoría,
o estará quejándose en redes sociales, y aquí la queja no da dinero. Aquí lo que da dinero es saber uno lo que está haciendo y simplemente seguir el plan. Entonces, de corto plazo puede, sí, teóricamente existir algún tipo de desorden, pero no es el apocalipsis como el mundo lo está vendiendo, y al final Colombia depura esa oferta, Colombia lideraría teóricamente de darse un mercado frontera. Digo teóricamente porque hay algunos ítems que no se están cumpliendo para esa categoría, pero seamos extremos, categoricemos ese punto, seremos, digamos, receptores de otro tipo de capital que incluso son un poco más agresivos. Finalmente entienda que lo que usted compra en su cartera corresponde a un negocio. Y sí, pueden haber utilidades menores, pueden haber perspectivas no tan buenas o no tan optimistas, pero es un negocio que a nivel estructural se mantiene. Claramente depende pues de la compañía donde usted esté, pero realmente en general las compañías se siguen manteniendo. Es decir, eso es algo puntual, como todos los ruidos que hemos visto en el mercado colombiano o todos los que yo he pasado en 20 años. Quiero transmitirle esa tranquilidad para que usted, si va a hacer un movimiento, lo haga teniendo una voz, digamos, lo más sensata posible, que no caigan pánicos, que tenga en cuenta que sí puede haber algo de corto plazo de ruidoso, pero que al final el mercado lo depura. Yo veo mucha información imperfecta en las redes sociales, veo mucho público haciendo unas conclusiones muy fallidas entre frontera, entre basura, clasificación basura. Veo mucho análisis imperfecto, así que mi invitación es a que usted depure las redes sociales, depure la información y se quede con lo que realmente es lo que corresponde a este tipo, digamos, de noticias. Lo otro que también le hago la invitación es: lea redes sociales con mesura, y los medios de comunicación, lo que es prensa, lo que es televisión, también los escuche con mesura. Yo escucho absolutamente todo, lo bueno y lo malo, pero en mi pantalla estoy siempre neutral y siempre estoy muy pegadito a mi plan de trabajo. No pierdo la cabeza ni en la euforia ni en el pánico, simplemente busco valor, intento comprar lo mejor posible y el tiempo hace la tarea. Creo que vale la pena hacer ese tipo de aclaraciones. ¿Dónde el mercado dio resultados el día de hoy o intentó rebotar? Preferencial Grupo Argos 2,25% en 5.445 pesos, una compra de fondos de +2. ¿Dónde el mercado dio resultados e incluso dio un trade o un recorrido bien interesante? Y eso es lo que yo no quiero que a usted le pase, que usted salga a rematar papeles porque leyó algo que no le gustó y eventualmente termine con el tiempo comprando los más altos. Mire lo que pasó con Preferencial Grupo Sura hoy. Cerró a 11.790, subió 1,64%, tuvo un mínimo de 10.500 pesos. Pongo a Grupo Sura de referencia porque muchas veces pasa lo mismo en los mercados. La gente sale con pánico, la gente es mal asesorada y simplemente al final termina vendiendo algo que no necesitaba vender y termina luego recomprando los 50, 30 o un porcentaje mucho más alto. Recuerde, son empresas, no son solamente papelitos que se mueven en pantalla. ICE Margos gana 1,53% y se ubica en 3.049 pesos. En la parte negativa, ¿qué tenemos? Tenemos otro exceso, menos 9,97% a 51.400 pesos, corresponde a la cotización de Grupo Bolívar. ¿Por qué el exceso? Una venta puntual de un apalancamiento, es decir, alguien que estaba repiado, lo están llamando a garantías y tiene que salir a rematar a lo que le paguen. Eso es lo malo del apalancamiento, que le obliga a usted a actuar de la manera como no se debería hacer. Y al otro lado hay alguien con la paciencia suficiente, con la caja y con el estudio correcto para simplemente ir paulatinamente haciendo la tarea y comprando buenas compañías a precios de descuento. Éxito cae 3,93% a 2.690 pesos y la acción preferencial de Aval cae 3,18% y se ubica a 460 pesos aproximadamente. Para el mercado global colombiano, Apple es la acción que más cae 4,16% y se ubica en 742.810 pesos. Si vamos a la parte de deuda pública, la parte de deuda pública tiene hoy deterioro, tiene hoy tomas de ganancias, y tanto la tasa fija, es decir, los 24 hasta 2050, como las referencias de renta fija en VRs. Básicamente, ¿por qué? Porque los bonos del tesoro, que son como la línea a seguir, pues también tuvieron un resultado negativo. El bono que más cae en Colombia fueron los vencimientos a 2032 de tasa fija, se ubicaron en 10,85, perdieron 23 puntos básicos.
Uno podría pensar que con el ruido en deuda pública el capital está saliendo, y no es así, el capital no está saliendo. Dólar, 4.076 pesos, bajando 0.16%, con un máximo de 4.110 pesos. Es decir, el mercado está saltando en acciones, el mercado está temeroso, pero el capital no está saliendo. Teóricamente uno podría haber pensado un dólar llegando a 4.160, que es nuestra estimación más alta volatilidad, y esa estimación no se ha tocado. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a veces es más el pánico en redes que lo que pasa en pantalla. Y le sugiero que le dé una checadita a las primas de riesgo, a los credit default y a las calificaciones colombianas. Ahí quizás encuentre herramientas que le permitan hacer un criterio razonable y un criterio justo. Si finalmente usted decide salir de Colombia, hágalo. Si usted decide quedarse, quédese. Pero no se dedique a quejarse del mercado, ni a hablar mal de su portafolio, porque así no se hace dinero. Así no actúa un profesional. ¿O es que usted acaso ha visto a Gilinski llorar en una pantalla? ¿O ha visto a Sarmiento dudar de un negocio? ¿O ha visto a Buffett estar vendiendo, comprando cuando las cosas salen mal? Es decir, los grandes inversionistas, por dar algunos nombres, pues no están cometiendo muchas irregularidades o fallas en la pantalla, saltando a vender a lo que le paguen, rematando buenas compañías o haciendo literalmente locuras. Usted simplemente analice la empresa, encuentre valor y deje que el mercado fluya. Al final, como todo en la bolsa, es temporal. Y se lo dice a alguien que no sé si será mucho o será poco tiempo, pero más o menos 20 añitos yo he pasado por coyunturas muy fuertes, coyunturas realmente fuertes. Y eventualmente he visto siempre a los profesionales hacer más dinero y acaparar en momentos de incertidumbre buenas compañías. Así que no le pase eso, que eventualmente usted termine vendiendo algo que no requiere, pues a un precio que realmente pues, no es el correcto. Por último, ahí está mi correo. Cualquier consulta, cualquier servicio puntual, cualquier dato que le permita a usted hacer una mejor decisión o tomar una mejor decisión, ustedes saben que estoy a su servicio, y en el correo está mi teléfono, simplemente le dan clic, inmediatamente estamos en línea. Nos veremos mañana con nuestros dos informes económicos, el de la primera parte Avanza Colombia y el último un comentario un poco más completo, más general sobre el mercado, pero sobre todo sobre la realidad de la gestión que corresponde a los portafolios en los Estados Unidos y en la parte de Colombia. Para Data y FX les habló Diego Franco.